¿Es la homosexualidad un camino sin vuelta atrás? ¿Puede perdonar Dios esta práctica? ¿Qué decirle a aquellos homosexuales que tenemos cerca? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te encuentras? Y entramos a nuestro tercer programa de la homosexualidad. Así es, Patricia, muy bien y muy contento de poder continuar desarrollando esta serie que hemos comenzado. Sí, en un primer programa examinamos los aspectos que tienen que ver con el origen de la homosexualidad y la gran interrogante era, ¿la persona nace homosexual o la persona adquiere una conducta por diversos factores que le hacen entonces seguir estas prácticas? Sí, estuvimos viendo cómo muchos opinan, ¿verdad? Han opinado que la homosexualidad tiene un origen genético y sin embargo otros investigadores han desestimado esos estudios precisamente porque ellos no han podido duplicar los hallazgos de los investigadores originales. Yo me pregunto, Miguel, ¿cómo cambiaría el panorama si de repente se pudiera probar que ciertamente la homosexualidad tiene un origen genético, que la persona nace con una precondición a ser homosexual? Yo creo que es una gran pregunta y muy buena porque yo creo que pudiéramos ilustrar de qué pasar o qué debiera pasar. Déjame usar una ilustración. La diabetes hoy en día, el tipo 2, se conoce que es una enfermedad genética, es pasada de una generación a otra. El niño nace con ella. El niño o nace con el gen que lo predispone. Entonces, ¿qué nosotros hacemos como médicos cuando tú sabes que en una familia ha habido diabetes? Nosotros lo primero que hacemos es que reconocemos que la diabetes es anormal. ¿Y cómo lo sabemos? Comparando los pacientes diabéticos con los no diabéticos. Eso es lo primero. Segundo, ¿qué nosotros hacemos con esos pacientes? No le decimos, bueno, mira, tú tienes la predisposición a ser diabético, así que no hay nada que podamos hacer, come todo lo que tú quieras, disfruta la vida, porque total, tú vas a ser diabético como quieras. No es eso lo que le decimos. Habiendo reconocido la diabetes como anormal, entonces le decimos, mira, tú debes mantenerte en un peso ideal, tú debes hacer ejercicio, tú debes evitar los azúcares, tú debes mantenerte en una cierta dieta y le damos entonces las herramientas para evitar que eso que es anormal, que es su diabetes, se desarrolle. Bueno, yo creo que en el caso de la homosexualidad, debiera ser exactamente lo mismo. Lo primero que necesitamos reconocer, Patricia, es que la homosexualidad es anormal. ¿Cómo lo sabemos? Comparando las personas heterosexuales con las personas homosexuales. Si tú miras a un hombre, verás, tú te das cuenta que él no tiene un órgano receptor para recibir a otro hombre como pareja. Si tú miras a una mujer, te das cuenta que ella no tiene un órgano de penetración para tener a otra mujer como pareja. Entonces, la simple observación nos da una idea. Pero yo creo que también es importante reconocer que cuando tú miras lo que llamamos el genotipo, la composición genética de un hombre, por ejemplo, es XY. Eso define lo que es un hombre genéticamente. Si lo miras, y eso es lo que llamamos genotipo. Si lo miras por fuera, eso es lo que llamamos fenotipo. ¿Cómo luce alguien por fuera? Si tú miras por fuera, te darás cuenta que ese individuo luce también como hombre. Entonces, un individuo que es hombre por dentro, genéticamente, hombre por fuera, fenotípicamente, y que quiere entrar en una práctica que es contraria a su naturaleza, ¿cómo no vamos a llamar eso anormal? Algo que es tan básico en genética debiera darnos a nosotros una idea de cómo debiéramos reaccionar. Y debiéramos entonces decirle a esa persona, debes hacer esto, debes hacer aquello, debes seguir estas pautas y a los padres también para que eso que es anormal no se desarrolle, igual que con la diabetes. Miguel, yo tengo entendido que no siempre la comunidad psiquiátrica aceptó que la homosexualidad fuera algo anormal. De hecho, hasta el año 1973, el libro de los psiquiatras que definía las anomalías, conocido como el DSM, definía la homosexualidad como anormal. ¿Qué pasó para que de repente todo esto cambiara y hoy en día los psiquiatras la consideren como algo normal?
Bueno, eso dura hasta el año 1973 y realmente el cambio se debió a que la comunidad homosexual en Estados Unidos comenzó a hacer piquetes, comenzó a hacer demostraciones durante los congresos de psiquiatría, forzándolo a cambiar lo que ese diagnóstico decía. Entonces de repente hubo un cambio, pero la razón del cambio no fue médica, la razón del cambio fue básicamente política y social. O sea que en el libro donde se diagnosticaba como anormal la conducta de homosexualidad, de repente lo cambian simplemente como una reacción a las protestas de la comunidad. Correctamente, a la presión montada por ellos. Esto explica el por qué la mayoría entonces de los psiquiatras y psicólogos hoy en día, bueno, pues justamente en vez de ayudar al homosexual a cambiar su conducta, le dan apoyo para que continúen de la forma en que viven. Así es, pero yo creo que hay terapeutas, hay psiquiatras, hay instituciones, hay ministerios que están hoy en día tratando de ayudar precisamente al homosexual a salir de esa condición, entendiendo que ellos pueden vivir de otra forma. Nuestro programa hoy, Miguel, está enfocado hacia la consejería de estas personas que sienten atracción hacia personas de su mismo sexo. Hemos recibido largas cartas llenas de historias y déjenme decirle que no son historias agradables, son historias de mucho dolor emocional, donde hemos visto muchos corazones marcados desde temprana edad con traumas grandes. Y cuando empieza este niño a crecer o esta niña a desarrollarse en tanta confusión, pues obviamente el resultado final tampoco es agradable, es una vida bastante traumatizada por diversos factores. Miguel, como consejero, ¿cuáles son los obstáculos que enfrentan consejeros que al igual que tú entienden que la homosexualidad no es una conducta normal y que necesita justamente ser cambiada en el individuo? Bueno, yo creo que lo primero que necesitamos hacer es convencer a esa persona de que él realmente está viviendo y actuando contra natura, contra la naturaleza. Que la naturaleza, o Dios, en el caso de nosotros los que creemos en un Dios, no lo ha equipado para funcionar de esa forma. Y un simple vistazo a sus genitales le va a permitir entender eso, convencerlo de que él reexamine lo que él había venido, él o ella había venido creyendo hasta ese momento. Y segundo, yo creo que es importante ayudarle a entender que hay esperanza, que ellos no están desahuciados y que salir de donde están no es un camino imposible como muchos lo ven y que deciden entonces quedarse precisamente por la imposibilidad de salir de donde están. Muchos se preguntan si la Biblia habla acerca de la homosexualidad como tal, como específicamente si menciona incluso la palabra, y se preguntan qué dice al respecto. Por esto hemos traído citas bíblicas para que las comentemos aquí. En el Antiguo Testamento tenemos en Levítico 18:22 que dice: no te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer, es una abominación. La otra cita que traímos también de Levítico 20:13 dice: si alguno se acuesta con varón como los que se acuestan con mujer, los dos han cometido abominación, ciertamente han de morir, su culpa de sangre sea sobre ellos. Bueno, tú encuentras ahí en esas dos citas que acaba de mencionar tres conceptos importantes. Uno es el concepto de la prohibición. No puedes hacer esto, un hombre no puede hacer esto con otro hombre como lo hace con mujer. Esa es la primero. Segundo, el concepto de que esta práctica para Dios es una abominación. Y tercero, encuentra cuál era la pena que se le imponía a individuos que practicaran eso, que era la pena de muerte. Eso te da una idea de cómo Dios ve esto. Me pregunto, Miguel, ¿qué hace el acto en sí de la homosexualidad tan abominable, tan gravoso a los ojos de Dios? Bueno, tienes que recordar, Patricia, que cuando Dios crea al hombre, lo hace a su imagen y semejanza. Y lo hace de esa forma precisamente para que lo represente aquí en la tierra. Dios le da al hombre entonces una mujer como complemento de lo que él era, para que le sirviera de complemento. Entonces yo creo que en gran medida lo que el hombre necesita entender es que Dios dispuso que sus necesidades emocionales, sexuales, pudieran ser llenadas a través del sexo opuesto. Cuando el hombre elige entrar en la práctica de la homosexualidad, él está rechazando a la mujer o al hombre que Dios ha escogido para él o para ella, para que llene sus necesidades. Segundo, Dios creó al hombre con órganos y sentidos para que él pudiera obtener placer con el sexo opuesto bajo su bendición. Cuando él decide entrar en la práctica de la homosexualidad, él está rechazando eso que Dios dispuso y está eligiendo ahora, por ejemplo, en el caso de los hombres,
obtener placer a través de un órgano que Dios dispuso para la eliminación de desechos altamente contaminados como son las heces. Y con sus consecuencias. Y con las consecuencias del lugar. Entonces, yo creo que cuando tú entras en la práctica de la homosexualidad, tú estás degradando al creador que dispuso su creación como la acabo de describir. Tú estás degradando el diseño, porque Dios lo diseñó como lo acabamos de describir, y finalmente estás degradando a la criatura. Y de hecho, algunos de los estudios han demostrado que algunas de estas prácticas pudieran ser tan desenfrenadas que se acercan muchas veces más a prácticas de animales que del mismo ser humano. Miguel, también vamos a revisar algunas citas del Nuevo Testamento, porque algunos argumentan que esas citas que leímos, que son del Antiguo Testamento, ya no tienen validez porque son parte del Antiguo Testamento y ahora todas las cosas han sido hechas nuevas. Yes. En el Nuevo Testamento tenemos en Romano 1, de la cita 26 al versículo 27, lo siguiente, dice: por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Bueno, esta es una porción de Romanos 1. Romanos 1, a partir del versículo 18, lo que hace es describir cuál es la consecuencia, el estado de consecuencia en el que el hombre termina cuando se despega de Dios. Y entonces, en particular, en la parte de lo sexual, este versículo, este texto que tú acabas de leer, revela que el hombre termina degradando, termina abrazando pasiones vergonzosas, de tal forma que entonces, como lo describe, las mujeres cambiaron la función natural con lo que es contra la naturaleza, y el hombre abandonó el uso natural de la mujer y se incendió en su lujuria unos con otros. Y básicamente, cuando el texto dice que Dios los entregó a esas pasiones, lo que está diciendo es que como el hombre no se dejó guiar por Dios, Dios retiró el freno que él venía ejerciendo hacia este momento y permitió que el hombre siguiera en el curso de su libre voluntad, el ejercicio de su voluntad libre sin restricción, y que esta es la consecuencia de ese uso de esa voluntad. Entonces esto implica que la responsabilidad recae sobre el hombre, la responsabilidad de los actos cometidos cuando una persona practica la homosexualidad. Claro que sí, Dios nos ha dado una conciencia, nos ha dado instrucción, y Él espera que sigamos esa conciencia, esa instrucción, de manera que cuando no lo sigues, tú terminas de esta forma, es tu responsabilidad. El hombre eligió su pecado. El hombre, es importante recordar este concepto, Patricia, que el hombre puede elegir su pecado, pero es Dios quien elige las consecuencias. Y de esa misma forma podemos también decir que muchas veces tú terminas pagando un precio mucho más alto que lo que hubiese querido pagar en el primer lugar cuando eliges pecar. Miguel, hemos hablado de que la homosexualidad es gravosa a los ojos de Dios, pero tenemos una cita más del Nuevo Testamento que dice así, es una cita un poco extensa. Primera de Corintios 6, del 9 al 11, dice: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Y nos quedamos con la pregunta: ¿es acaso la homosexualidad el pecado imperdonable? Y vimos uno de los grandes mitos que hemos escuchado frecuentemente, es que nunca se ha visto un ex homosexual, dicen muchos. Mira, primero, no es el pecado imperdonable, la Biblia no lo define de esa forma, y segundo, hay una frase importante en el texto que tú tenías, déjame citarla de nuevo. Pablo dice: y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados. Pablo está diciendo que entre los corintios había un grupo de personas que anteriormente habían sido borrachos, habían sido idólatras, habían sido adúlteros, habían sido homosexuales. Estos erais antes, pero ahora han sido lavados y santificados. En otras palabras, han salido de ese estilo de vida y ahora tienen un estilo de vida diferente, santificado. Por tanto, no es el pecado imperdonable. Segundo, hay esperanza. Tercero,
en la misma Biblia hay personas que incurrieron en esa práctica y que pudieron salir y sentirse santificados posteriormente. Y hoy en día hay testimonio de personas que también han salido realmente. Miles de testimonios, Patricia, de gente que han estado y hasta médicos, terapeutas y psiquiatras que han estado y han salido. Pero Miguel, algunos pudieran pensar que hay cierto nivel de insensibilidad hacia lo que es la homosexualidad, hacia cómo hablarle al homosexual, si uno le entra, digamos, con unas citas bíblicas como las que acabamos de ver, unas citas que dicen, no entrarán en el reino de los cielos. No lo podemos ver como un poco insensible, usar palabras tan duras para alcanzar a alguien que necesita ayuda. Yo creo que si tú entras de esa forma y esa es tu carta de presentación, sí, tú vas a ser rechazada. Yo creo que la gente rechaza a cualquier otro que venga acusándolo con un dedo apuntando a su cara, acusándolo en vez de sentir que quiere ayudarlo. Como condenándole. Condenándolo. Hay una frase muy buena que dice esto: a la gente no le importa cuánto tú sabes hasta que ellos no sepan cuánto ellos te importan a ti. Déjame repetir eso de nuevo. A la gente no le importa cuánto tú sabes hasta que ellos no sepan cuánto ellos te importan a ti. Y yo creo entonces que cuando te vas a acercar a esa persona o a cualquier otra persona en necesidad, ellos necesitan entender que tú tienes un interés genuino en quererlos ayudar y no en condenarlos en su posición. Entonces te ganarás la audición de ellos. Miguel, muchos han considerado que la homosexualidad representa cierto nivel de esclavitud de la persona, que esa persona que está bajo la homosexualidad es como que está preso. ¿En qué sentido podemos explicar que esto fuera así? Bueno, yo creo que ellos que están presos de varias maneras. Yo creo que son presos muchas veces de sus pasiones, de las cuales ellos entienden que no han podido librarse, que han sido muy fuertes a veces. Y muchos de ellos, Patricia, producto de lo que ha originado precisamente su homosexualidad, están todavía presos de sus temores, de sus iras, presos en su rebelión, de traumas y heridas del pasado que nunca sanaron, presos en sus tristezas, en sus vacíos, en su depresión. Todas esas cosas constituyen una enorme prisión para este tipo de personas. Pero son sentimientos y prisiones que no son exclusivas de la comunidad homosexual, sino de toda persona que tiene algún asunto emocional interno no resuelto, que reacciona entonces con todos esos miedos, iras y demás. No, definitivamente que sí. Todo el que tenga conflictos internos no resueltos va a tener una serie de emociones como esta descrita, y una de las primeras quizás es la ira, y déjame decirte cómo luce esa ira muchas veces. Es una ira a veces contra Dios, es una ira a veces contra los padres que me criaron de una forma, no hicieron ciertas cosas que pudieron haber prevenido que yo saliera de esta otra. Es una ira a veces contra ellos mismos, y todo eso hace del individuo un manojo de ira y resentimiento muchas veces. Y tienen mucho miedo a la soledad, porque ya vimos en programas anteriores cómo dentro de la comunidad gay, homosexual, pues los índices de promiscuidad, de infidelidad son tan altos que aún una persona encuentra una pareja homosexual, no tiene garantía de que esa relación va a tener la estabilidad emocional que esa persona anda buscando. Claro, ellos tienen ese miedo al aislamiento, a la soledad, miedo, ¿por qué? Porque han sido rechazados a veces por sus amigos, por sus familiares, por la sociedad, tienen ese miedo, tienen un miedo también a ser descubierto a veces, a ser atrapados, a ser encontrados, de manera que tú te das cuenta que el mundo emocional interno de estos individuos es bien complejo y bien complicado. Esto nos sensibiliza a nosotros para poder hacerle entender a ellos por qué nos importan tanto. Pero Miguel, yo me pregunto, ¿qué de aquel homosexual que no tiene aparentemente todas estas emociones de miedo, de ira, que no parece ser preso de tantas cosas, sino que al contrario, se ve muy libre, se ve que ha salido del closet y ha encontrado una felicidad y una alegría, y como si se hubiera quitado un peso de encima? Entonces, a este homosexual, ¿qué le decimos? ¿Cómo lo abordamos? Bueno, yo creo que simplemente caminar con él más tiempo, porque eso en principio no hay duda de que se siente ese peso que se ha quitado, una liberación, porque ya salí, descubrí, puse al descubierto lo que tenía escondiendo por tanto tiempo. Pero Patricia, recuerda una liberación de ese miedo que tenían a ser descubierto. Exacto, pero eso es uno. Pero todavía le queda el miedo a la soledad, todavía le queda el miedo a qué va a pasar contigo, el miedo a los problemas de salud que ellos conocen, el peor de todo, el SIDA. Todavía le queda sentido de tristeza, sentido de depresión, todavía le queda su ira, su resentimiento, y todo eso no ha sido resuelto, y por tanto
después del primer impulso y primer desahogo y la primera liberación, ellos vuelven a sentirse muchas veces culpables también. Hay sentimientos de culpa. Es un mundo bien complejo cuando tú le das suficiente tiempo y lo escuchas, y sale en su vocabulario, sale en sus conversaciones, si tiene el tiempo para dárselo. Pues justamente te iba a preguntar, independientemente de que este homosexual admita o no que está siendo preso de tantas emociones o que está viviendo con todo esto por dentro, emocionalmente hablando, ¿cómo podemos ayudarle? ¿Cómo podemos prestarle este oído? Yo creo que tienes que oírle, y oírle por suficiente tiempo, oírle sin interrumpirlos. En ese oírle tú vas a escuchar muchas veces estas emociones encontradas de que hemos hablado, y en la medida en que esas emociones comienzan a salir, tú puedes comenzar entonces a dirigirte en esa dirección para irlo ayudando a resolver esas iras, esas heridas y esos resentimientos ahí dentro de ellos. Y yo creo que la clave entonces sería saber cómo escucharlos sin juzgarlo, o es que como cristianos estamos llamados a cierto nivel de juicio sobre la vida de estas personas. No, como cristianos no estamos llamados a enjuiciar a nadie. Yo creo que nosotros estamos llamados, llenos de gracia y de verdad, como vino Cristo, estamos llamados a presentar la verdad, pero no a enjuiciar a nadie. Mateo 7:1 nos dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces lo que necesitamos es mucha sensibilidad para sentarnos con estos individuos, oírlos para luego poder ayudarlos. La sensibilidad es importante. Pero ¿de dónde viene esa sensibilidad? ¿Cómo podemos desarrollarla para poder alcanzar a estas personas? Bueno, yo creo que es un trabajo que Dios tiene que hacer en ti. Es una gracia que Dios tiene que darte para que eso se produzca en tu corazón. Eso es uno. Pero yo creo que hay algo que ayuda a ser sensible, Patricia. Es cuando tú entiendes tu propia pecaminosidad. Cuando tú entiendes lo que tu carne también es capaz de hacer si es dejada, ¿verdad?, sin restricción. Cuando tú entiendes que si no fuera por la gracia de Dios, tú pudieras estar en la misma condición o en otro pecado igual o peor o similar. Yo creo también que cuando tú comienzas a entender que en tu naturaleza humana tú tienes más en común con esa persona homosexual que lo que tiene con la santidad absoluta de Dios, y que ese Dios en su santidad absoluta ha tenido amor y sensibilidad para ti, cuando tú entiendes eso, ¿cómo no tener sensibilidad y cómo no querer ayudar y tratar de entender a estas personas para ayudarlas a salir precisamente de ese mundo de pecado y esas prácticas que lo han esclavizado? Miguel, ¿cómo responderle a aquel argumento que plantean algunos de que hay compatibilidad entre lo que la palabra de Dios dice y las prácticas de la homosexualidad? Porque en ambos casos estamos hablando de amor, y que amor es el centro de la palabra de Dios, y que el amor es lo que prima en las relaciones homosexuales. Bueno, mira, el énfasis de la palabra es en el agape. Esa es la palabra griega para amor, y es un amor que se sacrifica. El énfasis no está en el eros, que es la palabra griega para el amor erótico, ¿verdad?, que se desarrolla entre dos personas que están llenándose sexualmente el uno al otro. De manera que eso es lo primero, que aprendamos a diferenciar lo que es el amor agape y el amor eros de que habla la palabra. Y lo segundo es que por amor, Dios no puede pasar por alto su propia justicia y su propia santidad. Entonces, basado en el amor, yo no puedo entrar en prácticas de pecado que luego Dios decida pasar por alto simplemente. Es contra su justicia y su naturaleza. Otro argumento que ha resonado mucho es el de aquellos que piensan que aquellos que rechazan la homosexualidad no entienden el evangelio de Cristo, que Dios nos ama tal como somos. Si somos homosexuales, Dios nos ama tal como somos. Eso es lo que muchos argumentan. Bueno, Dios nos ama tal como somos, pero nos ama tanto para no dejarnos como somos. A ninguno de aquellos a quien Él realmente ama. Eso es lo primero. Patricia, un padre de familia, cuando un niño de 9 meses, 1 año, está todavía orinando en la cama, él lo ama tal como él es y tal como se está comportando, pero lo ama tanto para disciplinarlo, para que no se siga orinando en la cama. Le da disciplina. Bueno, eso mismo es Dios. Sí, la Biblia, Miguel, es tan clara en su oposición a la homosexualidad. ¿Qué tan sensible pudieran ser la comunidad homosexual hacia lo que la palabra de Dios tiene que decirle, hacia las cosas de Dios? Bueno, yo creo que contrario a lo que muchos han dicho, yo creo que hay mucha gente en la práctica de homosexualidad que están dispuestos a oírte hablar acerca de Dios, siempre y cuando tú tengas la sensibilidad. Es cierto que algunos saldrán corriendo, pero otros no. Pero eso es cierto de todo el mundo que viene a consejería. Mira, hay 2 tipos de personas que nosotros los consejeros reconocemos que vienen a consejería. Tú puedes agrupar a todo el mundo bajo 2 sombrillas. Uno, aquel grupo que viene porque realmente quiere cambiar, esos se quedan en las consejerías
y terminan cambiando, y otro grupo que viene para ser afirmados en sus patrones de disfuncionalidad, no importa si ese patrón es homosexualidad, o es adulterio, o es idolatría, alcoholismo o cualquier otra cosa. Los que quieren cambiar, eso cambian. Los que quieren ser afirmados en sus patrones, nunca cambiarán. La genetista entrevistada en nuestro programa anterior hizo alusión a lo difícil que es para un homosexual vivir en un mundo de heterosexuales. Su comparación fue justamente hablando acerca de los zurdos y diestros. Le decía ella, para un zurdo es muy difícil vivir en un mundo que está diseñado para personas diestras. Entonces, igualmente les resulta tan difícil a la comunidad homosexual vivir donde hay una mayoría heterosexual, cosa que evidenciamos cuando vemos las tasas de depresión, de suicidio dentro de la comunidad homosexual, etcétera. Mira, Patricia, yo creo que lo que hace difícil para el homosexual vivir en un mundo de heterosexual es que él está funcionando contra natura, contra su propia naturaleza. Yo creo que una mejor ilustración es esta. Tú sabes lo difícil que es para un zurdo, un niño zurdo, cuando su mamá, no percatándose que él tiene una naturaleza zurda, comienza a enseñarle a hacer las cosas con la derecha. Para ese niño le es difícil porque él tendría que funcionar contra natura, contra su naturaleza. Esa sería la comparación. Y lo otro que yo creo que hace difícil al homosexual funcionar en un mundo de heterosexuales es que su conducta es el resultado de traumas, de disfuncionalidades en el patrón de familia en donde él surgió, y todos esos traumas, esas heridas, esos vacíos nunca han sido sanados, nunca han sido llenados, nunca han sido satisfechos, y en esa insatisfacción y forma incompleta de ser y de vivir, eso es lo que hace difícil su sobrevivencia en esta sociedad. Miguel, vamos a pasearnos por los libros que consultamos a lo largo de esta semana para preparar este programa, y veamos qué tenemos para recomendar a nuestra audiencia en Respuestas Literarias. Hoy en Respuestas Literarias tenemos dos obras que recomendaremos porque no son solamente buenas para el consejero, sino para cualquier persona interesada en profundizar en el tema de la homosexualidad y cómo aconsejar a aquellos que tenemos cerca. Claro, el primero de esos dos libros es Cuando el homosexual pide ayuda, de Esli Carvalho, y tiene una observación aquí arriba que dice testimonios de ex-gays, y es interesante porque dentro tú vas a encontrar en el índice que va a tratar temas como acercamientos cristianos a la homosexualidad, cómo hacerlo, pueden cambiar los homosexuales, hay una teología pro-gay, argumentos religiosos, argumentos de las escrituras, de manera que yo creo que esto es una obrita pequeña pero buena para que todo aquel que esté interesado en conocer cómo ayudar a un homosexual. Y la segunda obra que la tenemos en inglés, lamentablemente, aún no ha llegado en español. Así es. Pero nos sirvió de mucho apoyo a lo largo de la preparación del programa. Claro, es Counseling the Homosexual, o aconsejando al homosexual, y tiene aquí una nota que dice que esto es una visión con compasión, o de compasión, y bíblica, una guía para pastores, para consejeros y aún para personas no profesionales. Y realmente tiene mucho que decir aquí dentro de cómo aconsejar a esa persona, de las cosas, los obstáculos que tiene que vencer, de cómo esta persona debe ser admitida y tratada dentro del cuerpo de Cristo para que pueda alcanzar sanación de todas estas cosas que le han llevado a la práctica de la homosexualidad. Nuestra segunda obra recomendada viene de Michael Saya, y justamente de él quiero citar algo aquí. Dice, él es ministro y consejero que por más de 15 años ha estado trabajando con homosexuales. Es el autor de ese libro Aconsejando al Homosexual, y tiene un fuerte llamado para darle apoyo a esta comunidad. Él nos reporta justamente que la frase como nunca conocí a mi padre nunca estaba cerca, nuestro padre nunca nos hablaba a menos que no estuviera airado, o mi papá era tan agresivo que me asustaba hablar con él. Esas son frases muy comunes en la mayoría de los casos de los que él ha tratado. ¿Qué podemos aconsejarle, Miguel, a una persona que viene con un pasado como este? Yo creo que lo primero es precisamente ayudarle a entender de dónde vienen ese impulso, ese deseo de tener relaciones homosexuales.
porque este individuo necesita entender, a juzgar por las frases que tú acabas de mencionar, que hubo una figura paterna, una figura masculina que él no tuvo como padre. Y cuando él comienza a relacionarse a otro hombre, a otra persona de su mismo sexo, él anda buscando en él esa figura masculina que nunca tuvo. Pero lamentablemente ese otro hombre no va a poder hacer lo que su padre no hizo en el pasado. Tú no puedes cambiar el pasado. Ahora, Dios sí puede cambiar el efecto que el pasado tuvo y cambiar eso en el presente. Si ese individuo establece una relación estrecha con Dios, él podrá encontrar en su Padre celestial lo que él no tuvo en su Padre terrenal, y eso es donde está la sanación, Patricia. Miguel, tú hablas del homosexual que busca esa figura masculina, pero no pudiéramos pensar en casos donde ese homosexual no está buscando sustituir ninguna figura paterna o masculina, sino que lo hace puramente empujado, digamos, por un deseo sexual, de atracción sexual solamente. Mira, este autor Michael Syed, que citaste, ¿verdad? Y que ahorita estuvimos mostrando uno de sus libros, él ha hecho esta pregunta a muchos homosexuales, que qué buscaba cuando tuvo su primera relación homosexual. Y yo te voy a leer literalmente lo que él reporta. Él dice, la respuesta nunca ha sido sexo. Esos homosexuales buscaban afecto, compañía, comunicación, identidad, seguridad. El problema está en lo que la psicología llama la sexualización o erotización de las necesidades. Y él dice, eso ocurre cuando el individuo entiende que sus necesidades emocionales pueden ser suplidas a través de relaciones sexuales. Algo sumamente peligroso es que el sexo le resulta poderoso y placentero y rápidamente refuerza la conducta asociada al mismo. Por tanto, agrega Michael Syed, es bueno que el homosexual entienda que el placer sexual que él experimenta no va a satisfacer las necesidades más profundas de afecto, afirmación y aprobación que nunca tuvo de parte de su padre y que ahora busca en otros hombres. Yo creo que eso es importante poderlo comunicar. Miguel, hablabas de que en la medida en que entendamos las causas detrás de la persona que decide ser homosexual, pues en esa misma medida vamos a poder ser más sensibles y alcanzar y ayudar a suplir esas necesidades emocionales de esa persona. Entonces, hablábamos anteriormente del caso de los hombres. Me pregunto, detrás de esas mujeres que han sido catalogadas como lesbianas por su decisión hacia la homosexualidad, ¿qué causas hay? ¿Qué las llevó hasta allí? Bueno, recuerda, ¿verdad?, que en un programa anterior hablamos de que en el caso de las lesbianas muchas veces tú tienes en el trasfondo una niña o una adolescente que fue abusada, que fue irrespetada, que fue violada, o en algunos casos que yo he visto incluso niñas que sufrieron una gran decepción con relación a la figura paterna y se quedaron totalmente decepcionadas cuando su héroe hizo tal o cual cosa. Entonces desarrollan ellas, producto de esas heridas, entonces comienzan a huirle precisamente a lo que es ese mundo de los hombres, ese mundo masculino, pensando que si se relacionan con mujeres, ese mundo será menos amenazante. La realidad es que ese vacío con el que ellas subieron, esa otra mujer no va a poder llenarlo y va a tener entonces otras heridas y otros vacíos de otra índole que se van a perpetuar a lo largo de los años. Y eso es importante que ellas puedan entender. Miguel, en la medida en que nos acercamos al final del programa, me pregunto y me preocupa que ciertas personas que nos estén viendo y escuchando puedan interpretar que realmente por todos estos trasfondos emocionales de donde vienen estas personas, que en la presencia de Dios no hay cabida para ellos, que ellos están desahuciados y que no pueden llegar hacia Dios porque vienen con tantos problemas y han sido víctimas de tantas cosas feas que no se ven delante de Dios. Mira, y honestamente yo creo que hay personas, cristianos, que se han comportado de una forma que quizás le han transmitido ese sentir al homosexual de que él no puede encontrar cabida si se arrepiente incluso delante de Dios. Y yo creo que para hablar un poquito de eso yo quiero citar esta cita de 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 15 y 16, donde el apóstol Pablo, ¿verdad?, le escribe a su discípulo y le dice lo siguiente: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Oye como Pablo lo dice, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él
para vida eterna. Yo creo que el homosexual puede tener confianza en la misericordia de Dios si se arrepiente de esa misma forma la gracia de Dios, la misericordia de Dios brillará mejor precisamente en ese mundo, en ese trasfondo de donde él viene. Por eso dice Pablo en Romanos 5, donde abundó el pecado, abundó la gracia. Eso no quiere decir que Dios aplaude el pecado, sino que cuando Dios vierte su gracia sobre una persona que viene de un trasfondo muy oscuro, muy pecaminoso, su gracia brilla mejor precisamente por la oscuridad de donde él viene. Miguel, pero las prácticas homosexuales en las que incurren los homosexuales tienen tantos elementos oscuros y difíciles de desprenderse de ellos, elementos que enredan la parte emocional del individuo, que muchos pueden pensar, como hemos venido hablando a lo largo del programa, que realmente la lucha va a ser tan ardua y difícil que es prácticamente imposible ganarla. Bueno, es una lucha ardua, pero Patricia, es la lucha del drogadicto cuando sale de su drogadicción, tiene que romper con ese hábito, es la lucha del alcohólico cuando sale de eso, es la lucha del individuo que ha pesado 300 y 400 libras y ahora necesita cambiar sus hábitos alimenticios para el resto de su vida. Es la lucha de todo aquel, es la lucha del que ha estado involucrado en pornografía, que tiene un poder de atracción tan fuerte. Es la lucha de todo aquel que ha estado practicando un hábito por mucho tiempo. Pero individuos han salido y han recibido salvación de Dios de todos esos campos que yo te acabo de mencionar, de manera que es posible la lucha y es posible ganarla. Miguel, durante el proceso de lucha de esta persona, entonces, ¿cómo podemos ayudarlo? ¿Cómo podemos tenderle esa mano? Yo creo que él necesita o ella necesita una persona que esté dispuesto a caminar con él o con ella para sacarlo de donde está. Necesita una comunidad que esté dispuesto a recibirlo, porque si hay algo que todos nosotros necesitamos, es una comunidad donde nosotros sintamos que pertenecemos. Entonces necesitamos a alguien con quien caminar para salir del mundo de pecado en que vengo, una comunidad que me reciba. Dentro de esa comunidad yo necesito individuos a quien yo le voy a rendir cuentas, precisamente para que yo pueda caminar hacia adelante y no volver hacia atrás. Y yo necesito, en medio de todo eso, cultivar una relación íntima con Dios después de un proceso de arrepentimiento y el recibimiento de perdón de parte de ese Dios que me creó. Preguntas@respuestastv.org es nuestro correo electrónico donde justamente queremos abrir un espacio para que usted pueda accesar y pueda abrir su corazón, pueda abrir sus emociones, dejarnos saber cualquier inquietud que este programa o programas anteriores hayan levantado en su vida, para nosotros poder alcanzarlo, ayudarlo, redirigirlo, decirle dónde puede encontrar ayuda, porque ciertamente tenemos muchos recursos que pueden hacerle de mucha ayuda a todos ustedes que nos están viendo. La primera pregunta que tenemos aquí dice: ¿por qué un creyente con mucho tiempo en el Evangelio se deprime, a veces sin ninguna razón? ¿Cómo se puede salir de la depresión? Yo creo que primero, un concepto que se le ha vendido al cristiano es que el cristiano que está caminando con Dios no se deprime, no tiene ciertas ansiedades o nerviosismo de vez en cuando. Yo creo que eso es un gran error. Tenemos un cuerpo caído y ese cuerpo caído sufre de problemas. Entonces, eso para comenzar. En cuanto a la depresión, hay dos tipos de depresiones, Patricia. La depresión exógena tiene que ver con un acontecimiento que pasa alrededor mío, la muerte de mi papá, la muerte de mi mamá, la muerte de mi esposa. Pero hay una depresión médicamente definida, conocida como depresión endógena, que no tiene nada que ver con lo que está pasando a mi alrededor, tiene que ver con neurotransmisores a nivel del cerebro que necesitan ser regulados, y uno de esos neurotransmisores se llama serotonina. Hay individuos que con su vida estando completamente bien, tanto en la vida cristiana, en la vida emocional, en todo su alrededor, su vida económica, todavía se deprimen. ¿Por qué? Porque su cuerpo caído tiene una deficiencia a nivel de esos neurotransmisores del cerebro que requiere que sea ajustada. Entonces, ¿cómo se sale de la depresión? Bueno, consejería va a ayudar, una relación con Dios obviamente que esté en su lugar, pero en ocasiones necesitamos medicar a esos pacientes porque tienen esa deficiencia a nivel cerebral, que aunque el resto de su vida esté bien, esa parte del órgano, ese neurotransmisor está deficiente. Es algo fisiológico y por lo cual no debe sentir ningún sentido de culpa por haber tenido que depender de ese medicamento o algo así. Definitivamente. Ok, la segunda pregunta nos dice: ¿dónde empieza la tentación? Muchas veces existe en la mente de nosotros, pero otras veces
Satanás usa las circunstancias para tentarnos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo creo que la tentación siempre comienza fuera de ti, por así decirlo. Es algo que llega a tus ojos, que llega a tus oídos, que llega a tu mente porque has visto algo. Entonces yo creo que viene desde afuera. Claro que lo que es tentado es la carne que tiene deseos, eso está dentro de mí, eso es lo que es tentado. Pero la figura que lo tienta, la imagen que lo tienta, las palabras que lo tientan, la oferta que lo tienta, viene de afuera. Obviamente que si Satanás puede usar eso, claro, la Biblia de Dios, la palabra de Dios dice en más de una ocasión cómo Satanás es capaz de usar esas cosas. Pero es algo que viene desde afuera y que entra entonces a mi mente de una u otra forma. www.respuestastv.org es nuestra dirección en internet, donde usted puede accesar a la sección de preguntas y hacernos llegar preguntas como esta o similares a alguna inquietud que haya tenido. O puede directamente escribirnos a nuestro correo electrónico preguntas@respuestastv.org, donde le contestará la producción de respuesta a la mayor brevedad posible y de forma personal sus inquietudes. Miguel, ya a manera de conclusión, ¿qué piensas que necesita ser un homosexual que nos esté escuchando en el día de hoy? Bueno, yo creo que lo primero que necesita es reconocer que su práctica es pecaminosa. Cuando él comienza a hacer esto, él recibe convicción. La palabra convicción es un término legal que implica el recibir suficiente evidencia hasta que mi mente queda convencida de que he estado en el error. Eso es número uno. Número dos, él necesita pasar por un proceso de quebrantamiento, donde mi orgullo es quebrantado, donde mi ira, mis resentimientos, cosas de atrás son quebrantadas. Entonces, a través de ese quebrantamiento, yo comienzo a recibir sanación de Dios. Número tres, él necesita hacer una renunciar a sus prácticas de pecado, sus prácticas anteriores, como algo a lo que él no quiere volver. Entonces, cuando él comienza a hacer eso, él está preparado ahora para pedirle perdón a Dios por esa práctica, por esos pecados. La palabra dice que cuando confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos perdona. Él recibirá perdón de Dios cuando él haga eso. Lo próximo que él necesita hacer, una vez él ha sido perdonado, Patricia, es restitución. ¿Qué significa eso? Yo necesito mirar hacia atrás y ver las personas que quizás yo engañé, a las que le mentí, a las personas que yo dañé, a personas que herí. Entonces volver a esas personas y pedirle perdón, porque estoy haciendo restitución y hablándoles a ellos entonces de por qué estoy haciendo eso, ¿verdad? Porque estoy en un nuevo camino, estoy con una nueva vida que Dios me ha regalado. Y finalmente, dos cosas que son importantes para esa persona. Él necesita ganar una nueva visión de lo que él es, un nuevo concepto de sí mismo. Son individuos con una autoestima muy baja, que han crecido siempre pensando que no valen nada para sus padres, para sus amigos, para la sociedad y para Dios incluso. Entonces tienen que cambiar el concepto que tienen de sí mismo y tienen que cambiar el concepto que ellos tienen de Dios, que nuestro Dios es un Dios amoroso, pero no es solamente amoroso, también es un Dios santo, es un Dios justo, que demanda que su ley sea cumplida. Entonces, a través de todo eso, comenzar a desarrollar una relación íntima con Dios, donde verdaderamente pueda agarrarse de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, pero también del poder de Dios para vencer sus luchas. Y en eso Dios lo mirará con misericordia, lo levantará, lo santificará, lo lavará, lo preservará y lo hará llegar hasta el fin de la carrera. Miguel, en el primer programa acerca de la homosexualidad, porque esto es una serie que hemos venido desarrollando, hablamos de dónde estamos hoy como sociedad con relación al tema de la homosexualidad. Nuestro segundo programa se enfocó en lo que son los matrimonios del mismo sexo. El programa de hoy fue dedicado justamente a la consejería de esas personas que están viviendo en homosexualidad. Y creo que sería importante, a modo ya de cierre de esta serie, quisiéramos un programa acerca de lo que es la prevención de la homosexualidad. Claro, yo creo que sin ese programa la serie estuviera incompleta, Patricia, 100% de acuerdo. Muchísimas gracias, Miguel, por haber compartido este espacio con nosotros. Bueno, gracias a ti por la oportunidad de hacer el programa junto contigo y con nuestros televidentes. A ustedes, amigos, recuerden nuestro correo electrónico preguntas@respuestastv.org. Será hasta la próxima. Pasen muy buenas.